Bueno, de repente la inseguridad o los abusos políticos o todas las matanzas que se han dado en los últimos años podrían de repente quitarnos el sueño y no tener un descanso saludable. Pero cuando lo vemos desde otro enfoque, desde un enfoque de madurez y desde un enfoque de responsabilidad, quizá podamos hacer algo mucho más interesante cada uno de nosotros, primero comprendiéndolo y después a través de esa comprensión ver qué nos pertenece hacer a cada quien. Esta noche vamos a hablar de Ojo por Ojo, la novela de Francisco Samper, aquí en Descanso Saludable. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar sintonizando este programa en sus televisiones a través del 158 de Cablevisión. Gracias por la confianza que nos dan y poder vernos de lunes a viernes a las 22 horas. Y recuerda que también tenemos las repeticiones a las 5 de la tarde, sábados y domingos. Bueno, recuerda que este programa, nuestro objetivo es que nada te quite el sueño y cuando sabemos las cosas, sabemos también cómo medir las consecuencias. Cuando no sabemos, pues vamos haciendo las conductas como las vayamos sintiendo. Y estamos en una urgencia social, ya no podemos hacer las cosas nada más por una forma visceral, por un sentimiento o por un impulso. Hay que tener el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Recuerda que Canal Vibra TV se transmite en casi toda la República Mexicana en diferentes canales de acuerdo a la televisión donde lo tengas contratado y si no lo tienes, pídelo. Canal Vibra TV te da 24 horas del día temas de salud, temas para que nada te quite el sueño, temas de desarrollo interno, cómo usar las dietas, cómo conocer las enfermedades para que no nos ataquen y bueno, temas de desarrollo y de salud interno para que se manifieste en el externo. Y bueno, pues esta noche también nos puedes ver en el 125 de Total Play y en el 158 de Cablevisión desde el Distrito Federal, Descanso Saludable a las 22 horas y también por internet www.canalvibratv.mx en todo el mundo. Si tienes amigos, parientes o familiares fuera del Distrito Federal o si no tienen este sistema de cable con el 158, que nos vean a través de nuestro canal de internet. Como escucharon al principio de nuestro programa, quizá nos enfocamos muchísimo en lo que es la inseguridad del país. Quizá nos enfocamos mucho en el miedo de qué es lo que va a pasar más adelante y si seguimos viendo las cosas y actuando de la forma en que lo estamos haciendo. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a ver esta situación nacional, política y social que estamos viviendo en las últimas décadas, quizá los últimos 71 años de nuestra nación, o el tiempo que tú lo consideres, que se está viendo una alarma importante en nuestra seguridad, etcétera, y todo esto que ya sabemos? ¿Qué pasaría si lo empezáramos a ver como una novela? Quizá lo podríamos empezar a comprender mejor, a digerir mejor. Y quizá al comprenderla podríamos actuar diferente. Quizá se nos llenan de tantas cosas los oídos que escuchamos en la radio, en la televisión, que nos confunden y no nos dejan ver la realidad. ¿Qué pasaría si nos sentáramos y empezamos a leer la historia de México a través de cosas novela? Que nos preguntaríamos si es una novela o una ficción. Pues esta noche tenemos a Francisco Samper. Él es el autor del libro Ojo por Ojo y Francisco nació en la Ciudad de México, es licenciado en Comunicación, Relaciones Públicas y Periodismo por la Universidad Latinoamericana. Realizó estudios de posgrado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad La Salle. Ha sido profesor de la Universidad Latinoamericana, la Universidad Panamericana, en la UNAM y en diversos colegios privados. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como funcionario público en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Lotería Nacional y durante los últimos años como empresario en el ámbito de publicidad. Ojo por Ojo, su primer novela. Buenas noches, Francisco Samper. Buenas noches, Marina. Gracias por estar aquí. Con ustedes. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de ver la historia de México como una novela. ¿Creemos que es una novela, pero es una realidad? Bueno, mira, como dice Carlos Alarraqui en la solapa del libro,
Creo que lo que estamos viviendo actualmente, pues podría pensarse que es ficción, pero estamos viviendo una emergencia nacional que nos tiene pues al borde de grandes peligros. Y yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro. Eso es algo que detona en parte mi novela y que la ficción se confunda con la realidad, ¿no? Ahora, me llamó mucho la atención, fíjate, cuando me mandó Raquel la propuesta de la entrevista, me llamó mucho la atención, de todas las propuestas que me envió, me llamó mucho la atención lo que es Ojo por Ojo, porque el título de tu libro me hizo sentir como la ley del Kybalión. La ley del talión, así es. La ley del talión. Exacto, sí. Sí, y bueno, viene el eslogan abajo de Ojo por Ojo que dice la justicia que no queremos. ¿Que no queremos? Exactamente. ¿No queremos? La justicia que no queremos es el ojo por ojo. ¿O que no creemos? Que no queremos. ¿Cómo crees que no queremos justicia en un país? Eso es lo diferente de la propuesta de mi novela, porque cuando se viven situaciones extremas, Marina, sí, el ser humano somos dados a cometer los mismos errores. A través de la historia del ser humano hemos encontrado momentos extremos en civilizaciones muy diversas que han generado violencia, crímenes y cosas, bueno, inenarrables, ¿no? Esa es la razón del nacimiento del fascismo, del comunismo extremo, ¿no? Con estas matanzas que hubo en Siberia, a lo largo de la historia ha ocurrido, y recientemente claro, lo que ocurre en África y tal. En nuestro país afortunadamente no hemos llegado a esto, pero sí creo que estamos viviendo una situación en donde tomar la justicia en propia mano lo que genera es más violencia, más incertidumbre, aunque en ese momento la persona afectada sienta que está recibiendo justicia, aunque sea por propia mano. Y eso es lo contradictorio. Tu programa hablas mucho de la paz, de la salud física, de la salud mental, y lamentablemente cuando vivimos en un estado de excepción, como casi estamos viviendo, en donde afortunadamente en la Ciudad de México quienes vivimos no hemos sufrido tan descarnadamente esto, pero hay ciudades y regiones de nuestro país donde sí, tú no puedes obtener esa paz espiritual si tienes miedo de lo que te ocurra saliendo de tu casa, tus hijos, tu familia, tus amigos, ¿no? Y lo que narra Ojo por Ojo es eso, por eso la ley del talión no es exactamente lo más indicado y las civilizaciones modernas han ido eliminando esta manera de hacerte justicia y de satisfacer o tratar de resarcir el daño que te han provocado, ¿no? Correcto. Cuando vivimos en un país donde pues la justicia no se aplica. O se aplica muy poco. O no se aplica, o se aplica muy poco, o se aplica a intereses. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos entonces nosotros como tener esa conciencia de respeto sobre la justicia? De, ok, yo no voy a hacer justicia por mi mano, que no es lo correcto, pero cuando un gobierno está obligado a proteger a su población, todo su nivel educativo, todo su nivel social, la protección laboral que se necesitan, pues las mujeres, los mismos empresarios que te están empezando un negocio y todo eso, ¿cómo podríamos tomarla así como decir, ok, no voy a hacer justicia por mi propia mano, me voy a poner en manos de mi gobierno, pero sé que me van a poner trabas y trabas y trabas y trabas para que yo pueda o dejar esto a un lado o recibir esa justicia? Claro. Mira, yo creo que todo empieza desde adentro. Aunque en tu familia, afortunadamente, o la de tu entorno más cercano, que son pocas lamentablemente ya en el país, no hayas sufrido un daño real directo, esta sensación de inseguridad, de desprotección que tenemos, nos afecta en la vida cotidiana. En mi caso, mi familia sufrió ya la pérdida de un familiar. Mi hermano muere en compañía de su esposa en un acto sin sentido. ¿De qué edad tu hermano? Mi hermano tenía 33 años, su esposa más o menos lo mismo. Dejan huérfanos a dos pequeños. ¿De qué edades? 4 y 2 años. Y eso pues evidentemente es un antes y después en la historia de mi familia y de los familiares más cercanos, porque evidentemente un hecho así te marca.
Y la explicación de las autoridades fue, pues lo más probable es que fue una confusión, y de ahí parte toda esta sensación que yo tengo cuando llego al lugar de los hechos y veo todo como una especie de montaje entre todas las autoridades, los peritos, incluso los periodistas del ramo, en donde lo que se olvida de fondo es que hay la vida de un ser humano y de una familia que queda partida en dos. Y con el tiempo, pues yo me doy a la tarea de tratar, desde mi propia trinchera, que es la creatividad y todo esto, de escribir una historia que a través de los personajes transmita eso que yo sentí. Y bueno, es una novela finalmente actual, ubicada en el México actual, hacia los últimos meses del sexenio, con personajes ficticios, pero con pinceladas muy claras de referencias reales, claro, ¿no? Claro, como dice Carlos Alarraqui, exacto, ¿no? Sí. Después de la tercera hoja te das cuenta, dudas si es ficción o verdad. Así Vamos a es. quedar, por favor, Francisco Samper, autor del libro Ojo por Ojo, que nos está presentando esta noche. Es una novela, ¿podríamos decir que es una novela política? Es un thriller político. Es un thriller político. Bueno, ¿qué pasaría si empezáramos a ver nuestra historia de México como una novela con matices terriblemente reales? Continuamos en Descanso Saludable. Pondremos fin a la pesadilla, exclamaron alguna vez. Pero hay confusión. No sabíamos de qué se trataba, si se trataba realmente de los gobiernos del PAN o de qué. Bueno, a las cataratas... No, perdón, me equivoqué. No era así, perdón. Pondremos fin a la pesadilla. ¿Pero a qué pesadilla? ¿De qué pesadilla estamos hablando? Hay confusión. No sabemos si a las pesadillas que nos han dejado vivir los gobiernos, o a las catástrofes económicas, o a la pobreza, a los fraudes electorales, a la matanza de estudiantes, a los asesinatos de rivales, saqueos, corrupción, crímenes políticos, gobernadores presuntamente ligados al narco, o censura a medios que nos recetaron y nos heredaron los gobiernos de las últimas décadas. ¿De qué confusión están hablando diferentes políticos? Estamos muy confundidos, no sabemos por dónde vamos. Yo creo que todos en nuestro país sabemos que, no sé si sea esto, ¿tú qué piensas, Francisco? Todos sabemos que de alguna forma somos responsables de lo que está sucediendo. Sí, lamentablemente estamos pagando las consecuencias de muchos años de lo que tú dices, pero donde la sociedad fue cómplice. Yo creo que el origen de muchos de los problemas de México viene desde hace muchos años, desde antes incluso de estar formados como nación, en donde hemos vivido de la filosofía de obtener las cosas de forma fácil. Y ese es el origen de la falta de respeto a la ley, de la corrupción, la impunidad. Es decir, un pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso es lo que te iba a decir. ¿Me explico? Fíjate, yo manejo mucho de que nosotros escogemos a nuestros padres, bueno, y esto lo estudio, ¿no? Cuando estudias las leyes del karma, lo que haces... Tú eliges el destino que vienes a correr aquí. Exactamente, lo que de tu corazón sale, a tu corazón regresa, de esta vida o de vidas pasadas. Eliges a tus padres, eliges a tu situación económica, eliges el país de nacimiento, ¿sí? Y antes de nacer, y hasta eliges tu religión también. Antes de nacer el alma ya sabe a dónde viene y para qué viene. Ahora, si el alma sabe lo que viene, pues entonces sabe que al país que viene. Es lo que más normalmente nos quejamos. ¿Realmente tenemos el gobierno que nos merecemos? Mira, yo creo que este dicho tiene mucho que ver también con el carácter que tienes como sociedad, la madurez que tienes como sociedad. Yo creo que, y respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un momento, creo que México está viviendo un momento de su historia en donde más que nunca la sociedad civil vamos a ser protagonistas. Creo que depende mucho de eso que traes tú adentro y lo quieras expresar, tomando conciencia de que el problema en el que estamos metidos no se va a resolver por muy buen gobierno que tuviésemos, ¿sí? Depende mucho también desde la propia trinchera de cada quien, cómo vamos a enfrentarlo. Y aunque parezca muy sencilla y muy humilde la posición o el rol que estás jugando
entre los millones de personas que formamos nuestra sociedad mexicana, es muy importante. Tú no sabes, el ama de casa no sabe si en ese hogar humilde y sencillo tiene la gran responsabilidad de educar a un futuro presidente de México, o un futuro procurador, o a un futuro científico, o a un gran deportista que va a darle un gran ejemplo a los demás, ¿no? Y esa labor se puede extender al empresario, al medio de comunicación, al burócrata, al político, en fin, todos desde nuestra trinchera. En mi caso personal, yo tenía la enorme inquietud de transmitir algo. Una después de lo que parte sucedió con tu creativa, hermano y sí, tu cuñada. a través de mi parte creativa. Por otro lado, también tenía la vena de la creatividad para ser escritor. Entonces yo quería, quería cumplir dos objetivos, ¿sí? Desarrollar esta parte que tenía ahí a través de mi carrera, esperando que se diera, y es este detonante el que lo dio. Entonces yo no quería hacer tampoco una novela sin sentido burda, no. Quería hacer algo que creara conciencia, pero tampoco quería hacer algo sórdido, sucio, negro, no. Yo soy una persona que creo que ser optimista en la vida tiene que darte como resultado ser una persona que suma y no que reste. Entonces quería una novela, sí que hablara de temas actuales, fuertes, que fuera creíble, pero que transmitiera un mensaje positivo, y al final creo que lo logramos. Ojo por Ojo es una novela que está, los personajes están envueltos en esta problemática que traemos todos los días, pero cada uno en su propia situación te plantea un escenario donde al final el mensaje es: sí podemos, pero tenemos que hacerlo todos con la conciencia de que este problema lo generamos nosotros mismos como sociedad, hemos sido cómplices, y que nosotros mismos como sociedad somos los que vamos a detonar esos cambios que se vienen. Ya hemos visto en otras latitudes del mundo lo que estas iniciativas ciudadanas han traído como consecuencia. Ya vimos la primavera árabe, los indignados en Madrid. Es decir, cada quien en su propio entorno puede generar esto, y ahora actualmente cualquier persona que tenga un celular y que pueda conectarse al internet tiene una herramienta de comunicación maravillosa para transmitir cualquier tipo de sentimientos, se espera positivos por supuesto, pero que transmitan esa certidumbre de qué está ocurriendo y qué queremos. Tú estás hablando ahora, abriste este espacio. Vamos a escuchar en los próximos meses a muchos políticos hablar y decir y generar propuestas de lo que ellos creen que nosotros como ciudadanos queremos. Y nosotros sabemos lo que queremos. Queremos una sociedad que nos permita vivir en paz, con tranquilidad, con seguridad, en donde podamos dedicarnos a la actividad que queramos, sin impunidad, sin corrupción, y donde sepamos que estamos generando un México maravilloso para nuestros hijos y nietos, ¿no? Sí, fíjate que de todas las propuestas que he escuchado en la televisión, Francisco, yo creo que la situación y la realidad de un gobierno en un país se ve, eso es mi percepción, se ve en los indigentes, en la gente de la calle. O sea, un gobierno te puede hablar que pagó la deuda externa, que se abrieron varios centros de esto, te pueden hablar de muchas cosas, pero yo creo que la realidad de un gobierno y de sus resultados es de la gente que ves en la calle, de los niños que ves sin hogares, los ves sin una educación, los ves limpiando los parabrisas, a toda esa gente que ves en la calle sin un sistema de hogar, de familia, de salud, educativo. Yo creo que esa es la realidad de un gobierno, es mi percepción. Ninguna de las propuestas, ninguno de los presidentes ha hecho una propuesta de yo me voy a comprometer a reducir tal índice de pobreza en los niños, o los niños de la calle ya no van a estar en la calle. Ningún presidente se ha comprometido con ellos, o sea, todos nos dicen que esto y que el otro. Sí hay una persona que es como más cuidadosa en este sentido, pero hablan de cosas que pues no las vamos a ver. O sea, hablan de los cambios que ellos van a hacer, pero que no los vamos a ver. ¿Por qué no hacen esta propuesta de los cambios que sí se van a ver y se van a estar palpando? Una, ¿no? Dos, sí hablan de que voy a erradicar la inseguridad y que yo me voy a... Pero espérame, los niños en la calle también son niños que también al final ellos tienen que entrar a sistemas de corrupción, claro, porque o comen
o se drogan o no aguantan lo que están viviendo todos Claro. los días y son seres humanos. Y yo creo, Francisco, que en México necesitamos, eso yo lo he dicho en otros programas, un presidente que ame a su país. Les voy a compartir una cosa. ¿Qué es un presidente que ame a su país? Es un presidente que vea que tiene este cargo, que tiene esta responsabilidad con los menos. Todos, aunque estés en el nivel donde estés, pues estamos en sus manos, ¿no? Cuando el presidente Lula, el presidente de Brasil, fue elegido ya como presidente, fue electo. Él dijo que nunca en su vida había tenido una diploma, porque es una persona que no estudió ni se preparó. Dice, es la primera vez en mi vida que yo recibo una diploma y de presidente de una nación. ¡Wow! ¡Qué bien! Certificado ¿no? de presidente electo, Sí, ¿no? sí. Sí, claro. Y lo primero que hizo fue al otro día, tomó a todas las personas de su gabinete que lo formaban y se fueron al pueblo más pobre, se subieron a una avioneta y aterrizaron a uno de los pueblos más pobres de Brasil, los más pobres. Llegaron y vieron a toda la pobreza, a la favela, como les llaman allá, y toda esa pobreza. Sí. Dijeron, miren todos ellos, esto se tiene que acabar. Ustedes, todas las propuestas que ustedes me den, tienen que ser para llegar a esto. Él es una persona que no probó el pan hasta los 7 años. No, Fíjate. Wow. Hasta los 7 años, ¿no? Entonces yo creo que cuando tengamos esta compasión, cuando encontremos un presidente compasivo, amoroso, respetuoso, que no solamente está viendo por su imagen, porque sí, yo voy a hacer esto y la familia y esto y el otro, sino que diga eso. Vamos a ver cómo vamos a erradicar la pobreza en nuestros niños mexicanos. Claro. No la desnutrición, lo básico, el agua, el baño, tus sandalias, todo esto. Sí podríamos pensar entonces que va a haber un cambio en la nación. Pero mientras nos están llenando de lo mismo, Francisco. Claro, mira, yo en ese sentido pienso que lamentablemente cuando un gobernante llega al poder, ama el cargo que tiene y cree que a través de esa pasión que siente por ser presidente va a permear hacia beneficios hacia la nación. Yo lo que quisiera ver en el futuro mandatario, sea del partido que sea, es que pensemos en cómo resolver eso que tú estás diciendo. Y es, si lo llevamos a la vida cotidiana, si uno se la pasa en su vida resolviendo las cosas que cree que son urgentes y dejando a un lado siempre las cosas importantes, siempre vas a pasar tu vida haciendo lo mismo, resolviendo todos los días lo que en ese momento necesitas resolver y que te va a generar a mediano y largo plazo más problemas porque no estás resolviendo lo importante. Esto viene también un poco con la parte de la paz espiritual. Yo creo que en México lo que tú estás diciendo es básico. Mientras no tengamos un sistema de educación que les dé la certeza a esos pequeños, no a los niños que tienen recursos y que tienen, incluyendo a la clase media y parte incluso de la clase baja, que tienen el acceso a la educación muy limitada. Sí. Pero si nos olvidamos que el germen de muchos de los males de este país viene precisamente de estos niños olvidados, que aunque a lo mejor representen un pequeño porcentaje en razón de la población infantil del país, pero que son el germen, como dices tú, de la delincuencia, del abuso. Nos deshumanizan. Por supuesto. Las personas que permiten eso, las personas que de alguna forma, y todos los que estamos en esta nación, se está permitiendo que existan estos niños, son los representantes de los padres, de los abuelos, de los sistemas educativos, del gobierno. Si no hacemos algo, somos unas personas, no somos humanos. Claro. Sí, tenemos que sentar las bases para efectivamente atender los problemas inmediatos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el ejército en las calles era algo que no podías diferir más. O sea, es decir, la corrupción en los cuerpos policíacos ya era de tal tamaño que ante la emergencia que se vivía necesitabas de una de las últimas instituciones respetables ante la población que tiene nuestro país, que es el Ejército o la Marina. Si tú le preguntas a ciudades grandes como la Ciudad de México, que no hemos sufrido, como decía, de forma tan descarnada este problema, pues a lo mejor los politólogos, los intelectuales, por ahí podemos decir, no, el ejército que se regrese, no debe de cumplir funciones de policía. Pero si tú le preguntas a la gente que está en los lugares donde están sufriendo esto, dicen, no, por favor, no se los lleven. Sí, claro. Pero esto hemos llegado por una falta de planeación a mediano y largo plazo.
En el momento que nosotros tengamos una salud como sociedad, sí va a haber, en todos los países lo hay, va a haber delincuencia, pero va a poder estar controlada, ¿no? Claro, sí, definitivamente, bueno, tenemos una responsabilidad social para generar una salud social. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, pues aquí tenemos esta noche a Francisco Samper, que nos está compartiendo su novela Ojo por Ojo, después de una experiencia que vivió familiar de un impacto de inseguridad que, bueno, es una historia familiar de muchos aquí en nuestro país. Continuamos en Descanso Saludable. Definitivamente en Descanso Saludable queremos que a través de la información tú puedas decidir correctamente, te puedas generar tus propios puntos de vista y en su momento los puedas utilizar como una herramienta. Y bueno, ¿qué es una herramienta? Aquello que te ayuda a decidir correctamente en el momento que menos lo esperas. Hay que llenarnos de muchas herramientas en todos los niveles mentales, emocionales, sociales, familiares. Esas herramientas que tú vas anotando y que te puedes decir, bueno, si en algún momento yo hubiese sabido esto, quizá hubiese actuado diferente y los resultados serían diferentes. Esta noche estamos hablando con Francisco Samper, Ojo por Ojo, una novela sobre la situación política que estamos viviendo en México. ¿Cuál es esta situación política? Fraudes electorales, confesos y documentados en 1986 en Chihuahua y en 1988 para despojar a Cuauhtémoc Cárdenas de la presidencia son los emblemáticos de muchos más. En 1968 y en 1971 los gobiernos de Díaz Ordaz y Luis Echeverría respectivamente ordenaron matanzas estudiantiles en Tlatelolco y en San Cosme. Durante el gobierno de Salinas alrededor de 500 perredistas fueron asesinados. Casos de corrupción y crímenes políticos: Raúl Salinas, Óscar Espinosa, Arturo Montiel, emblemáticos entre decenas. Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Gobernadores acusados de estar ligados al narco: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, bla, bla, bla. Por todo esto, bien haríamos en meditar un poquito a qué pesadillas nos referimos cuando nosotros estamos pensando en la situación política de nuestro país. ¿Qué nos dejaron los gobiernos anteriores? ¿Quiénes son ellos? ¿Son de un mismo partido político? Ellos, al final, personas que están a cargo de la seguridad de nuestro país, de la educación de nuestros hijos, del cuidado de salud de nuestro país, somos un país que somos el segundo nivel de obesidad. Todo esto tiene que ver que no hayan reglas de alimentación. En cada esquina o en cada 2 metros hay un puesto de alimentación y todo esto porque no se respetan estas reglas ciudadanas, tanto de higiene como de salud y etcétera. Bueno, realmente yo creo, Francisco, que tenemos mucho que hacer como sociedad. Y yo sé que todo el mundo escoge su padre, su país político, su situación económica, todos los que somos almas, pero yo no estoy segura si nos merecemos que nos traten de esta manera los gobiernos. Mira, yo no creo que hablar de qué merezco y qué no merezco pueda ser fácilmente de explicar en razón de los errores que históricamente como nación hemos cometido. Creo que en nuestra sociedad, creo que merecemos un país como el que tenemos, desde el punto de vista que es un país maravilloso. Tenemos cultura, tenemos recursos naturales, tenemos historia. Creo que estamos pasando por una coyuntura. En ninguna parte del mundo, y acabas de hacer una relación muy amplia de los grandes errores y de los grandes desatinos que tuvimos en el pasado como país, pero en ninguna parte del mundo los cambios trascendentales son fáciles. Estamos hablando, sí, de que a partir de la elección de 1988 vino una catarsis como sociedad en la parte de la democracia, pero también creo que vino un desgaste de un sistema que funcionó y que tuvo su razón de ser en su momento. O sea, este régimen del que tú hablas, pues su razón de nacer fue que veníamos de una revolución que ya llevaba, o mal llamada revolución, 30 años y no había orden. Entonces tuvo su razón en su momento, pero creo que como todo se desgastó y provocó esta serie de problemas hacia el final del régimen, que bueno, trajeron como consecuencia
el cambio democrático y que llevamos apenas 12 años, que parecen muchos, pero no es tanto, pero que creo que estamos condenados a seguir repitiendo los errores si no aprendemos. Y creo que uno de los problemas que tenemos actualmente en México, a diferencia de lo que, por ejemplo, acabas de narrar en Brasil, es que efectivamente pasamos de un presidencialismo que ordenaba y mandaba todo a una dictadura de partidos, de varios, y los ciudadanos estamos como que sujetos a estas barreras que nos ponen y que ven primero por sus intereses y después por los intereses ciudadanos. Yo creo que nosotros como país tenemos la responsabilidad de hacerles saber a nuestros gobernantes que ya no somos un pueblo inocente, infantil, y que sí nos damos cuenta. Yo lo que quisiera ver, y creo que muchísimos mexicanos, en estas nuevas elecciones, es dejar algo que yo llamo la simulación. Ellos simulan como que saben lo que nosotros queremos y nosotros simulamos que, bueno, pues sí, están bien, pero en realidad no vamos a sentar las bases de los cambios que necesitamos como sociedad si no cobramos conciencia como ciudadanos de qué es lo que queremos. Y tenemos que actuar en consecuencia. No se trata nada más de venir y criticar al gobernante de turno. Tenemos que actuar en consecuencia. En los temas de inseguridad, que es de lo que habla mi novela, va muy ligada a la corrupción. Es decir, si tú das mordida al policía que te para, estás generando ahí el germen de algo que puede ser mucho más grave después. Si tú vas con yo tengo una pequeñita de 5 años. Si yo voy un día conduciendo y le doy mordida a un policía, le estoy enseñando el camino fácil. Y eso fue lo que ocurrió siempre. En los negocios lo mismo. A lo mejor es más fácil que tú le des un soborno a alguien para que te dé un contrato, pero lo único que estás generando es que después eso se te puede venir en contra. Claro. No hay nada mejor que el esfuerzo personal honesto, claro, decente, para salir adelante. Y eso es lo que yo creo que en términos de por qué en Brasil sí han podido, siendo que también Brasil era un país con corrupción y índices de delincuencia enormes. Y ahorita es un lugar muy importante económicamente. Y es un polo de desarrollo económico fuertísimo. Nosotros tuvimos un momento histórico como el que está viviendo Brasil hace exactamente 40 años. También tuvimos unos Juegos Olímpicos, también el ojo del mundo estaba puesto en nosotros, y creo que se perdió en ese momento la oportunidad de dar el brinco. Efectivamente, los hechos que tú has narrado pues han marcado la historia de nuestro país negativamente. Yo creo que si queremos que eso no se repita, es el momento de asumir con madurez esa salud social que debe permear hacia los hogares, hacia las condiciones de trabajo, hacia una mejor educación, hacia las posibilidades que como país tenemos de romper con mitos del pasado que no nos benefician. Es como traer el pasado a tu vida. Exacto, y ya estás... Exacto. Esto, por ejemplo, de lo que sucede en Brasil, es increíble que llega un presidente que nunca tuvo estudios, socialista, pero con una conciencia y una sensibilidad de qué es lo que se necesita, y en 10 años Brasil se va para arriba. Conciencia y sensibilidad, lo acabas de decir, Francisco. Exactamente. Porque quizá a lo mejor dices, bueno, sí es importante que un presidente esté preparado pues en todos los niveles, pero en el caso del presidente Lula de Brasil, que un día después de que fue elegido presidente de su nación, llevó a su ministro, a todo su gabinete, los llevó a la ciudad más pobre o una de las ciudades más pobres, y generó esa sensibilidad y esa conciencia. Claro. O sea, si me vas a proponer algo, propone algo que ayude a toda esta gente, ¿no? Porque él venía de un lugar así. Ahora, necesitamos eso. Yo creo que ahorita los mexicanos estamos buscando en las propuestas de los candidatos actuales, estamos buscando eso, conciencia y sensibilidad. No queremos ni gente muy bonita, no queremos ni gente que... Queremos gente bonita por dentro. Exactamente, ¿no? Eso es lo que queremos. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial aquí en Descanso Saludable. Estamos hablando de la novela de Ojo por Ojo de Francisco Samper, donde la justicia que no queremos, yo te había entendido que no queremos justicia, no, la justicia que no queremos. Exacto. Ojo por ojo no es la justicia que queremos. Queremos que las cosas se pongan en su lugar, los gobiernos haciendo lo que tienen que hacer y nosotros como ciudadanos haciendo lo que nos pertenece. Continuamos en Descanso.
Bueno, definitivamente recuerda que la conciencia es lo que nos va a abrir las puertas, la baja conciencia a puertas bajas y la elevación de conciencia a puertas haya vibraciones mucho más elevadas. Y recuerda que el 5 de mayo tenemos la conferencia Cerrando Ciclos, Abriendo Caminos, primer nivel. Recuerda que esta conferencia está en 5 niveles y es un taller de 20 horas que lo damos distribuidos en 4 horas cada día. Y primero trabajamos la parte que son los ciclos del alma por los que pasa en la tierra, después la parte de nuestro mandala familiar, porque elegimos nacer en esa familia, en esa sociedad y en este país o en ese país. Después viene la parte laboral. Primero vamos a estar bien con nuestro mandala familiar para que podamos después estar bien en nuestro trabajo, y después la parte social, y después al final todo lo que es la parte espiritual de todas estas enseñanzas. El más importante de estos niveles es el primero, así que si estás afuera, ya se están llenando toda esta conferencia nuevamente, pero no te quedes afuera, llámanos al 26240423, deja tu mensaje, porque vamos a salir de vacaciones en las oficinas, o escríbenos a conferencias@marinapalmer.mx. Vamos a elevar nuestra conciencia a través de la información. Y esta noche tenemos a Francisco Samper, Ojo por Ojo, su novela La justicia que no queremos. Y bueno, Francisco nos dice que solamente a través de la responsabilidad social vamos a poder generar ese gobierno que todos los días deseamos, que todos los días estamos pidiendo. Y bueno, en su novela nos das propuestas en esta novela, ¿nos das propuesta, sí, o solamente nos vas llevando de una forma más suavecita para comprender lo que estamos viviendo en México? Mira, yo a través de la ficción lo que quise es generar una historia que fuera un reflejo de lo que estamos viendo. El otro día una persona en una entrevista me dijo algo que me gustó mucho. Tu historia tiene mucho de la novela histórica, aunque es ficción, pero quien lea tu novela dentro de 15, 20 años se va a poder dar cuenta de cuál era el sentimiento que teníamos en este momento. O cuál, ¿no?, sigue siendo, si no seamos esperemos algo. Que no, ¿verdad? Pero yo lo que traté de hacer en Ojo por Ojo es eso, una novela que fuera un retrato actual, donde los personajes se van sumando. Si me permites hablar rápidamente, es una temática en donde en una situación extrema ciertos personajes toman decisiones extremas. Es decir, cuando tú no tienes una estabilidad emocional, personal, etcétera, y te ves agredido, que fue lo que a mí me ocurrió en ese momento. ¿Con tu hermano? Yo sentí una indefensión. ¿Con tu hermano? Con mi hermano, cuando estaba yo en el lugar de los hechos. Y en ese momento viví todo como en una secuela de hechos así en flashes. Y después, cuando yo empecé a recordar qué es lo que había vivido, tuve la sensación esa que te digo de indefensión, que a la hora de transmitirlo como autor a una novela me llevó a una época parecida a lo que estamos viviendo en México. Por eso te digo que los seres humanos estamos condenados a volver a repetir, a vivir las cosas que no queremos, y hacemos las mismas cosas a través de la historia. En los Estados Unidos, en los años 30, durante la época de la Prohibición, fue donde tiene el surgimiento el cómic de los superhéroes, porque atiende a una necesidad, si quieres, de fantasía del ciudadano común, de sentirse protegido. Entonces, en mi novela no hay un Superman o un Ultraman o nada de esto. Son seres de carne y hueso que viven una situación extrema. Entonces se presenta el delito que tal vez tiene más daño hacia nuestra sociedad, que es el secuestro y sobre todo la ejecución de la víctima, en donde un grupo de del crimen organizado está atacando sistemáticamente a un grupo de alto nivel económico, y estos señores, ante la falta de respuesta del Estado, organizan un grupo clandestino, lo dotan de tecnología de punta y toman la misión en sus manos Esa es tu novela. de tomar la justicia en sus manos, atacando a estos criminales comprobados, porque de eso se cuidan, son criminales donde que no sean equivocaciones. Está demostrada su culpabilidad, y los ejecutan en un juicio sumario. Inmediatamente lo transmiten enviando un video al noticiero de mayor trascendencia en el país. Así es como arranca la historia. Sí, pero es la justicia que no queremos. Y exactamente, es la justicia que no queremos. A través de eso se va desarrollando los personajes, en donde encontramos a un presidente sí idealista, sí que cree en lo que está haciendo, pero que es rebasado por las circunstancias, ¿no? Vemos también
a un grupo de reporteros que descubren el complot y arriesgan su propia vida y cobran conciencia de lo que está ocurriendo en el país, como un reflejo del ciudadano común que dice, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Hace ratito estaba escuchando que decían, sí es muy fácil decir estoy comprometido con la cultura y con la educación y la ecología, con el planeta, hasta donde mi comodidad y mi conveniencia me lo permiten. Hasta mi comodidad y mi conveniencia no se ve afectada. Exacto. Y lo que nosotros tenemos que cobrar conciencia es que es precisamente eso, esa poner límites en lo que es correcto y lo que yo estoy dispuesto a hacer y que no afecte a mis intereses, lo que precisamente ese pequeño espacio es lo que ha provocado tanto daño. Y al final en mi novela es un mensaje positivo porque todos los personajes se dan cuenta que para vencer a un enemigo común, como este caso es la inseguridad, la criminalidad, solamente uniendo esfuerzos podemos lograrlo y arriesgando y cediendo posiciones de comodidad o de privilegios a cambio de tener un mejor futuro, ¿no? Eso es lo que yo planteo en este escenario de Ojo por Ojo. Ok, ahora, por ejemplo, si nuestros gobiernos están destinados a proteger a su ciudadanía en todos los niveles, a nivel... Es el principio básico de un gobierno. Exactamente, es el principio básico de un gobierno, el proteger a su ciudadanía en todos los sentidos. Y sin embargo, son los mismos que te destruyen, son los mismos, digo, no estoy generalizando, ¿no? Pero por la historia que ha tenido México, por los resultados que tenemos en el norte del país y por todo lo que se ha vivido, por los fraudes electorales, porque ya la gente mejor se ríe, ¿no? O sea, estás viendo la gravedad de algunos candidatos, la gravedad de la situación, y pues te ríes, ¿no? O sea, dices, bueno, se van a salir con la suya, van a hacer eso, van a hacer el otro. Nos dices, hay que hacernos responsables y hay que empezar desde, aunque arriesgar, así como vas y a un trabajo y te arriesgas, ¿no? Y vas a esto, a una relación, y dices, ok, me la juego, etcétera. Entonces, ¿cómo nos las podemos jugar con un gobierno o con los resultados que se han tenido desde lo último, pues sin que se altere mi seguridad, como en mi casa, sí, en mi negocio, en mi empresa? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿con qué conciencia? Claro, mira, yo te decía hace un momento, creo que se viene una etapa a muy corto plazo, que es esta etapa electoral, que algún resultado tendrá. Y ya ha habido en todos los ámbitos, pero sobre todo en la parte política, ha habido iniciativas ciudadanas muy interesantes, donde ya la voz del ciudadano común ya se escucha, ya se hace notar. Anteriormente, en todos estos sucesos de los que tú hablabas, pues yo no quiero pensar que hubiera ocurrido en este país si en la noche de Tlatelolco el 68 hubiera existido el internet y el Twitter y hubiera podido haber una organización, por lo menos de comunicación, que hubiera permitido plantear al gobierno en turno cosas más reales, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente yo creo que somos una sociedad que ya ha madurado, que ya estamos dispuestas al cambio. Antes no, sí nos quejábamos mucho, pero no estábamos dispuestos al cambio. Yo creo que ahora sí. Y yo creo que los partidos políticos, sea del color y de la ideología que sea, deben entender que ese sistema de simulación que por muchos años funcionó, y digo funcionó políticamente para hablando, ellos, para ellos, a niveles altos, ya niveles no internos. se va a permitir. Claro. Es decir, ya no es tan fácil cometer un acto de corrupción porque la tecnología ha permitido que por lo menos las cosas se presenten. Es decir, se balconeen, ¿no? Sí, pues se balconeen. Ya ahí tenemos todo lo de los videos y todo esto. Ya cualquiera que trae un celular ya se vuelve un reportero. Entonces ya no es tan fácil. Claro. Y por otro lado, también la parte de la comunicación a través de blogs, de estos diálogos que se establecen y que van en cadenita creciendo a través de las redes sociales, sí le puede generar al político cobrar conciencia. Oye, pues no es nada más una crítica o un grito en un acto, no. Estás viendo que este hashtag en Twitter tiene 1 millón de seguidores. ¡Canijo! Claro. Excelente, nos vamos a quedar con eso. Afortunadamente las redes sociales y la comunicación de hoy en día está generando que los gobiernos tomen más conciencia de lo que están haciendo y de lo que tarde o temprano se va a comunicar en su población. O sea, que los gobiernos simulados se están terminando. Continuamos en Descanso Saludable.
Estamos de regreso en Descanso Saludable, hablando un poquito sobre la política de nuestro país. Y bueno, todo esto por la novela de nuestro invitado esta noche, Francisco Samper, con la novela Ojo por Ojo, la justicia que nosotros no queremos. ¿Cuál es la justicia que nos gustaría tener como país? Bueno, quizá tendríamos que empezar a tener conciencia que así como existe un gobierno en el cielo, también se puede manifestar un gobierno en la tierra. Hay gobiernos divinos y nosotros podemos empezar a pedir todas las noches, así como pides por tu trabajo, porque tu salario, no sé, tu trabajo no se arriesgue, te aumenten el salario, porque pidas para que tus hijos estén bien protegidos, para que no les pase nada, para que viajen bien protegidos por los ángeles, como tú quieras. También puedes pedir para que de aquí a las elecciones Dios manifieste su gobierno divino. Cuando un director o un presidente logra esos altos niveles a través de votaciones o a través de tú lo quieras, cuando este presidente es elegido por nuestro Padre, que todo lo genera, cuando tú lo pides, se le dan unos mantos de poder, unos mantos divinos, los cuales con estos mantos nos puede cubrir, así como Dios nos cubre con su manto, o la Virgen, o el santo que tú creas, en el que tú creas, también así nuestros presidentes se les dan y se les otorgan estos mantos para que hagan uso de ellos correctamente en la educación, en el sistema salud, en la protección de nuestras familias. Los milagros sí existen, pero el que no habla a Dios no lo oye. Tampoco se lo podemos dejar todo al cielo. Tampoco se lo tenemos que dejar todo a Dios para que Él haga las cosas. Nosotros somos como es arriba que es abajo. Si queremos expresar un gobierno divino, un gobierno justo, un gobierno equitativo, todo aquello que nos permita vivir correctamente a nosotros y tener un país no nada más de riquezas maravillosas, en cuanto ricos a petróleo, ricos en frutas, en verduras, en playas maravillosas, ricos en arquitectura, en historia, no nada más rico en eso, sino rico en lo que nos puedan dejar como hijos protegidos de los gobiernos, niños protegidos por sus padres. Así que de aquí a que estás escuchando este programa, hasta el día que sean las elecciones y tienes que votar, porque es un derecho que se te da como ciudadano, en la votación. No vayas a dejar sin votar, no vayas a ir sin votar, porque entonces no estás faltando a un derecho que se te otorga. Y va a ser el 1 de julio, ¿verdad? El 1 de julio son las votaciones. Yo salgo de viaje, tengo una conferencia que hago todos los años para mi universidad, pero pues tuve que cambiar mi vuelo porque no quiero faltar a este voto. Pero de aquí hasta ese día que vayas a votar, tienes que pedirle todas las noches a Dios que se manifieste su gobierno divino, para que podamos recibir estos mantos y podamos ser una nación protegida por sus manos. Yo sí creo en los milagros. Hay que creer en los milagros. Sí se puede. Sí, hay que pedir. Yo creo que es una oportunidad que yo vi cuando se me ofreció esta entrevista, además de que somos de la misma editorial, y con el mismo editor también que nos firmó. El mismo editor, saludo a Daniel Mesino. Daniel Mesino, un besitos, mi amor. Y bueno, pues aquí lo importante es que difundir todo esto desde tu parte, de las propuestas que tú nos has dado, y pues también yo como comunicóloga, las propuestas que yo les doy, empezar a pedir desde adentro y no dejárselo todo a Dios, por Dios. Y crear conciencia, Marina, también es importante. Mira, hay temas que están en la palestra política todos los días y vamos a oír muchas propuestas de todo tipo. En mi novela, a través de los personajes y la historia, toco temas como la pena de muerte, la legalización de las drogas, de qué forma puedes tú pactar con el crimen. Son cosas que todos los días se platican en los cafés, en las casas, etcétera, y que creo que nosotros como ciudadanos debemos de tener muy claro qué es lo que queremos, ¿no? Claro. Tomar nuestra decisión. Claro, no irte, a ver, si tú vas a tomar una decisión y si vas a apoyar una propuesta, tienes que tener muy claro el por qué lo vas a apoyar. Ahora, vamos aquí por favor, a entrar en una opinión y yo te voy a dar mi opinión. Claro. ¿Por qué legalizar las drogas? Nada más dímelo en un minuto, por favor. Claro. ¿O por qué no de legalizarlas? Mira, como decía, creo que somos una sociedad madura. Creo que el tomar un estupefaciente, una droga, de la que sea, el alcohol es una droga, compete a la libertad del individuo, siempre y cuando tenga clara la sociedad
hasta dónde son esos márgenes de la libertad. Yo creo que este es un mal global que lamentablemente hay países que estamos sufriendo los más. Yo creo que la legalización de las drogas con la debida, con los debidos límites y las reglas muy claras favorecería a que el Estado como tal se pudiese ocupar de crímenes y de otro tipo de cosas utilizando estos recursos que se ahorrarían y además los recursos que se generarían de forma legal para orientar a la sociedad de una forma mucho más clara de los daños que le causan a una persona el tomar las drogas y que sea la libertad del individuo quien decida, ¿no? Excelente. Ahora yo les voy a compartir mi punto de vista. Cuando muchas veces, bueno, no sabemos ni siquiera qué hacer con la libertad personal y vamos utilizando el libertinaje. Cuando se legalizó el alcohol, fueron altos índices de alcohol. Cuando se legalizó el cigarro y todas esas drogas legales, pues todo el mundo se empezó a enfermar, se empezó a emborrachar y no hay límites. Realmente no tenemos un gobierno que maneje límites. Por lo tanto, abrimos la puerta al suicidio. Realmente, así como el alcoholismo genera más choques, más muertes y muchas más cosas, pues también el legalizar las drogas nos arriesga a que vayan a la tienda y lo compren, tú dices, en los límites. Es correcto, pero no conocemos los límites. Tenemos un gobierno que no nos pone límites, que los jóvenes se emborrachan desde los 15 años y se les dan coche y a las 5 o 6 de la mañana, todos los viernes, jueves, sábados, las ambulancias están terribles por toda la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Francisco, por tu propuesta. Es un libro muy interesante, te va a abrir un panorama, te va a dar la oportunidad de que tú tengas tus propias opiniones, pero sobre todo que tengas la situación clara de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Marina, a toda la gente que nos está viendo en casa. Esperemos que les hayamos creado todas las conciencia. librerías, Claro. sí, Todas las librerías ya están. Del país ya está Claro sí. Este libro, así que búscalo para que estas vacaciones tengas como entretenerte. Gracias por haber estado en nuestro programa Descanso Saludable. Recuerda que nada te tiene que quitar el sueño, la solución está dentro de ti, las opiniones también. Que siempre vayan dirigidas hacia el amor del ser humano. Que tengan buenas noches, que los brazos de Dios sean tus sábanas hoy y siempre para que tengas un descanso saludable. Hasta mañana.